No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Añe Nin. Estás escuchando Psico en Ruta, el podcast donde te acompaño a entender tu mente mientras exploras el mundo. Soy Micaela Sosa, psicóloga y viajera, y en este espacio comparto herramientas cognitivo-conductuales para que tu mente encuentre refugio estés donde estés, porque en cada viaje tu mente también hace ruta. Bienvenidos y bienvenidas a Psico en Ruta, un nuevo espacio que estoy creando con la idea de poner en interjuego la psicología basada en evidencia en el ámbito específico de los viajes y las migraciones, para poder aprender a conocernos un poco más a nosotros mismos mientras conocemos el mundo. Hoy arrancamos con una pregunta clave. ¿Qué es la terapia cognitivo-conductual y por qué puede ayudarte mientras viajas? Quizás nunca escuchaste hablar de esta terapia, o quizás sí, pero lo cierto es que es una herramienta súper concreta, práctica y muy útil cuando estamos lejos de casa, enfrentando situaciones nuevas o saliendo de nuestra zona de confort. Porque viajar no es solamente cambiar de un país a otro, es también un viaje hacia adentro, hacia vos mismo, a conectarte con partes tuyas que quizás no sabías que tenías. Es un viaje hacia el autodescubrimiento. Hoy vamos a hablar de algo que todos llevamos encima, pero pocos vemos, nuestra mochila invisible. No me refiero a lo de trekking, hablo de esa carga mental y emocional que llevamos en el viaje y bueno, en la vida también, que está llena de creencias, pensamientos, miedos, juicios y todo eso que moldea cómo interpretamos lo que nos pasa. Y para entender esa mochila te quiero presentar una herramienta que cambió completamente mi forma de ver el mundo. La terapia cognitivo-conductual, que forma parte de este grupo que llamamos las terapias basadas en evidencia. Pero tranqui, que no vamos a ponernos tan técnicos todavía. Vamos a hablar desde lo real, desde lo que nos pasa cuando viajamos y de repente sentimos que nuestra mente es nuestra peor compañera de ruta. La terapia cognitivo-conductual es una corriente de la psicología basada en una premisa poderosa. No sufrimos tanto por lo que nos pasa, sino por cómo interpretamos lo que nos pasa. Desde esta mirada no son los hechos los que generan nuestras emociones, sino los pensamientos automáticos que se disparan frente a esos hechos. Por ejemplo, estás en una ciudad nueva, acabas de llegar, te acabas de bajar del tren o del bus y no conoces a nadie. Entonces, en esa situación, una persona piensa, qué buena oportunidad para empezar de cero. Puedo elegir mis amistades, puedo elegir de qué quiero trabajar, incluso puedo elegir dónde quiero vivir. Pero otra persona también puede pensar, estoy sola acá, no conozco a nadie, nadie me puede ayudar y si me pasa algo, la misma situación, dos formas opuestas de vivirla. Básicamente queremos entender que lo que pensamos afecta e influye en cómo nos sentimos y a partir de esas emociones se van a determinar también nuestros comportamientos finales. Por ejemplo, estoy en un entorno nuevo donde tengo que hablar con gente desconocida y mi mente piensa, voy a hacer el ridículo. Seguramente me sienta con vergüenza o con ansiedad y quizás evito hablar. Y seguramente también evite hablar en futuras situaciones donde tenga que enfrentar a ese mismo contexto. En cambio, si pienso, voy a intentar hablar solamente para conocer nuevas personas o para que me conozcan un poco a mí, aunque me salga mal, aunque me equivoque, voy a hacer la prueba.
Seguramente enfrente la situación desde otro lugar, desde un poco menos de ansiedad y sintiéndome más cómoda conmigo misma. ¿Ves cómo ante una misma situación podemos pensar y actuar desde diferentes lugares? Bueno, pero esto no viene solo, no es magia, no es de un día para el otro. ¿Cómo podemos hacer este cambio? Bueno, para esto la TCC nos viene a ayudar a identificar esos pensamientos automáticos, entender desde dónde vienen, es decir, desde creencias muy arraigadas o experiencias pasadas, y por último, evaluarlos, son realistas, útiles, necesarios y modificarlos si hace falta. La terapia cognitivo-conductual es una herramienta súper práctica, no se queda solamente en ideas, conceptos y comprender por qué hacemos tales cosas, sino que lo pone en práctica y nos da herramientas que son ideales para la vida viajera, que está llena de imprevistos, de incertidumbres y por sobre todo de emociones intensas. Cuando viajamos nos encontramos fuera de nuestra zona conocida, quizás fuera de donde crecimos y vivimos toda la vida, fuera de ese barrio, fuera de nuestros amigos, fuera de nuestra cultura. Entonces es ahí cuando todo se amplifica. La alegría, la sorpresa, el descubrimiento, la emoción, pero también la ansiedad, el juicio, la comparación, la tristeza. Ahí es donde la mochila invisible comienza a pesar. Viajar es terreno fértil para pensamientos automáticos. Salimos de la rutina, todo es nuevo, no tenemos ningún punto de referencia. Y ahí es cuando aparecen las interpretaciones mentales que pueden jugarnos en contra. Imagina que estás en uno de tus viajes. Estás en un hostel, ves a otras personas charlando, están conectando rápido, pero vos te sentís aparte, te sentís colgada, te sentís sola. Quizás tu pensamiento automático en ese momento fue de debe ser mi culpa, no le caigo bien a la gente, no tienen ganas de charlar conmigo. Ante eso podríamos pensar que el esquema subyacente o la creencia fue de no soy interesante o no soy lo suficiente. Por lo tanto, la emoción que vas a sentir va a ser de ansiedad o de tristeza y la conducta resultante va a ser de aislamiento. Por lo tanto, confirmas la idea y te sentís peor. La TCC te invita a hacer una pausa, a poner el foco adentro tuyo y a preguntarte, ¿cuál es la evidencia real y objetiva que tengo de que no caigo bien? ¿Es un pensamiento influenciado por mi historia previa? ¿O puede ser de que esté interpretando esto desde un filtro de inseguridad? ¿Y si solamente es que necesito tiempo para adaptarme y conectar? Vamos ahora con una situación un poco diferente. Estás en un voluntariado en un país muy lejano al tuyo y estás solo. Estás integrándote en esa comunidad que no habla tu idioma natal. Habla uno que un poco estudiaste, pero todavía no te sentís tan cómodo hablándolo. Pensás que tu idioma no es perfecto y que pueden no entenderte. Pero tenés que pedir algo en ese idioma. Dudás, sentís mucha vergüenza. Un pensamiento automático en ese momento puede ser de, van a pensar que soy tonto, me van a juzgar si me equivoco en la pronunciación. La emoción va a ser de miedo o de vergüenza. La conducta resultante va a ser de evitar hablar, evitar pedir ayuda. Como resultado de esto, no practicas, te terminás sintiendo estancado, sentís que no progresas en ese idioma. Desde la TCC acá podemos sumar otra herramienta, la exposición progresiva. Enfrentar gradualmente lo que evitas, con apoyo, compasión y autoobservación.
Y ahí vas a ir viendo que cuanto más lo haces, menos poder tiene ese pensamiento catastrófico sobre vos y finalmente ves que nadie te está juzgando. Una vez, hace no mucho, estando acá en Nueva Zelanda, entré por la noche a una cocina compartida en una especie de hostel donde nos quedamos todos los empleados de una pack house. Entré, saludé, pero nadie me respondió. En ese momento podría haber pensado dos cosas totalmente diferentes. Por un lado, podría haber pensado, soy invisible, nadie me quiere acá, no sé para qué saludo si nadie me va a responder. Y también podría haber pensado, bueno, capaz están colgados en la suya, capaz no me vieron, les vuelvo a hablar después. ¿La situación es la misma? Sí. La interpretación, completamente diferente. La emoción que genera también va a ser diferente. Esto es la tesis en acción. Ver cómo la forma en la que pensamos cambia toda nuestra experiencia emocional y por lo tanto nuestra respuesta conductual ante esto. Imagina que cada vez que te enfrentas a una situación nueva, tenés que usar algo que esté en tu mochila. Como que tenés esas herramientas disponibles, entonces en esas situaciones desafiantes sacas algo de tu mochila. Pueden ser creencias como no soy suficiente o no soy interesante. Pueden ser ideas como los demás son mejores. O pueden ser miedos como voy a fracasar, me va a salir todo mal. Lo interesante es que muchas de estas cosas las empacaste, las guardaste, las pusiste ahí sin darte cuenta. Tal vez las heredaste, las aprendiste en tu infancia, en relaciones pasadas o en momentos de mucho dolor. Seguramente las aprendiste porque fueron útiles en su momento y te sirvieron para algo. Pero ahora, en la actualidad, podés pararte a pensar, ¿siguen siendo útiles? De esta forma, la TCC te ayuda a vaciar esa mochila, revisar conscientemente qué cargas y decidir si querés seguir llevándolo. Me pasó al principio de mi primer viaje sola. Yo tenía solamente 19 o 20 años y estaba sola en Uruguay, donde tuve la oportunidad de ir a estudiar 6 meses en la facultad. Estaba sola, no conocía a nadie, estaba en una residencia estudiantil y sentía que todos eran más sociables que yo, todos estaban hablando, unas chicas argentinas con unos chicos italianos, unos chicos uruguayos con unas chicas de Brasil. Pensaba, seguramente todo el mundo piensa que soy aburrida, que no sé de qué hablar. A nadie le interesa realmente compartir conmigo. Pero cuando empecé a hablar con la gente, descubrí que todos se sentían más o menos igual. Algunos en mayor medida y otros no le prestaban tanta importancia. Pero cada uno traía sus miedos, su historia y sus pensamientos. Ahí fue cuando entendí que no todo lo que pienso es cierto, que hay personas que piensan que sí soy interesante, por ejemplo. Y aprendí que observar mi mente me traía paz. Era una forma de meditar, de traer conciencia a mi momento presente. Y acá entra un poco el interjuego con espiritualidad, porque el viaje no es solamente un desplazamiento geográfico, sino que es en sí un proceso de transformación. A veces el camino te lleva a lugares incómodos para mostrarte lo que hay que sanar. Y podés elegir ver esto como una oportunidad
pensando que lo que el viaje ilumina es algo que llama tu atención sobre una cosa que podés sanar para mejorar para vos mismo. Viajar te obliga a encontrarte con vos mismo en cada esquina. Desde una mirada espiritual, nada es casual. Tal vez ese lugar que te frustra, ese grupo que te incomoda, esa ciudad que no encaja, vinieron a enseñarte algo. Ahora que exploramos un poco qué es la terapia cognitivo-conductual y cómo puede ayudarte a lo largo del viaje, quiero dejarte con una primera práctica simple pero poderosa. Se trata de una observación en la cual vas a tener que pensar, tratar de recordar y traer a tu mente una situación reciente que te incomodó o te hizo sentir mal de alguna forma. Te pido que cierres tus ojos, te conectes con ese momento, recuerdes en dónde estabas, cuál era tu entorno, qué personas había con vos. Incluso podés acordarte de si había sol o estaba nublado, qué olores había y qué sonidos estabas escuchando. ¿Ya estás ahí? Bueno, ahora te pido que respondas la pregunta: ¿qué pensaste en ese instante? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? ¿Cómo te hizo sentir eso que pensaste? ¿Cuál fue la emoción que sentiste en tu cuerpo? Te pido que le pongas un nombre, puede ser tristeza, ansiedad, miedo. ¿Y qué hiciste después? Ahora pregúntate, ¿eso que pensé en ese momento, eso que apareció en mi cabeza, es 100% real? ¿Es 100% verídico? ¿Podría haber otra forma de verlo? ¿Podría haber otra perspectiva que no consideré en ese momento? ¿Y qué le diría a un amigo o una amiga si estuviera en mi lugar? Bueno, hacer esto es empezar a observar tu mente en movimiento y eso ya es transformar. Este fue un primer acercamiento para ponerte en contacto con tus pensamientos, tus emociones y el resultado de los mismos. Sé que por ahí muchas veces no resulta tan fácil ponerse en contacto con estos pensamientos automáticos y es muy común. Es porque están tan automatizados y solemos creer en ellos tan naturalmente que los pasamos por alto. Ni siquiera paramos a preguntarnos cuáles son esos pensamientos. Y la verdad que su importancia es mucha. Tenemos entre 6.000 y 60.000 pensamientos al día y la verdad que les solemos hacer caso a muchos de ellos. Por eso es importante que empecemos a tomar a las emociones como una brújula. Si sabemos que las emociones son el resultado de lo que pensamos, entonces las vamos a usar como un señuelo para cuando aparezca una emoción displacentera, sea la que sea, paremos un segundo a preguntarnos qué es lo que estoy pensando, qué es lo que pasó en ese momento. Así como solemos entrenar nuestro cuerpo o solemos entrenarnos en alguna habilidad como un idioma, te voy a proponer que tratemos de entrenar nuestra mente. ¿Cómo va a hacer esto? Bueno, repitiendo esta práctica de adentrarnos a examinar nuestros pensamientos usualmente, cotidianamente, y si podemos cada vez que aparezca una emoción displacentera. ¿Por qué te propongo esto? Porque cada vez que nosotros paremos a pensar y a preguntarnos qué fue lo que pasó por mi mente en ese momento, más expertos vamos a volvernos en la materia. Mejores detectives vamos a ser en descubrir qué es lo que pensamos. ¿Y para qué hacemos esto? Para poder descubrir cuáles son los esquemas y las creencias que están en la base de todos estos pensamientos automáticos que son situacionales y se activan en los diferentes momentos del día.
Durante esta semana vas a llevar una especie de bitácora emocional. Podés usar las notas del celular, un diario o incluso grabarte audios si te resulta más cómodo. Lo importante es que empieces a reconocer algunos patrones mentales y emocionales que suelen aparecer cuando estás fuera de tu zona de confort. Las instrucciones son así. Primero, elegí un momento del día para observarte. Puede ser antes de dormir o después de una situación que te haya movilizado emocionalmente. Segundo, responde estas 3 preguntas simples. No hace falta que escribas mucho. 1. ¿Qué situación viviste hoy que te generó malestar o incomodidad? 2. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Ponle un nombre a tu emoción, como ansiedad, tristeza, enojo, frustración. 3. ¿Qué hiciste o dejaste de hacer después de sentirte así? Por último, no busques interpretar ni cambiar nada todavía. Tu única tarea es observar y registrar, como si estuvieras conociéndote desde afuera. Por ejemplo, podrías escribir algo como: hoy llegué a un hostel nuevo, vi a todos charlando cómodamente, cálidamente y me sentí tan fuera de lugar. Me invadió una sensación de tristeza y algo de vergüenza. No me animé a sentarme con el grupo. Me fui a la habitación directo. Listo, ya lo tenés. Ese simple registro es oro para trabajar más adelante. Estás empezando a identificar tu mochila invisible, lo que llevas adentro aunque no se vea desde fuera. Como dijo Carl Jung, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Esta semana te invito a mirar hacia adentro, sin juicios, con amabilidad y con la certeza de que entenderte es el primer paso para sentirte más liviano o liviana en este viaje. Gracias por compartir este tramo del camino conmigo. Si este episodio te hizo pensar, sentir o mirar distinto, compartilo con alguien que también esté en su ruta. Y recordá, cada pensamiento es solo una parada, no tu destino final. Si querés más contenido, reflexiones y herramientas para tu viaje interno, seguime en Instagram en @psi.micaelasosa. Nos escuchamos en el próximo episodio.